Pequeños. Aún les debo un mensaje sobre el tema de la lealtad. Gracias, Almita. Y bueno, el día de hoy quiero compartir el último de 5 temas de esta serie que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Quiero pedirles a todos que oremos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Piensa que este momento es importante. El Señor está aquí presente. El Señor conoce nuestros corazones y es importante que abras tu corazón al Señor y que hables con Él. Padre bendito, dispón nuestros corazones, Padre, para recibir de parte tuya. Que no se oiga mi voz, que no sean mis conceptos, sino tu palabra, Señor. Que tu palabra permanezca en cada uno de nosotros. Tú has sido alguien que durante mucho tiempo has recibido ese golpe de la deslealtad en tu corazón. Lo has recibido en el cielo, lo has recibido de los ángeles, lo has recibido de nosotros los hombres. Has sido rechazado muchas veces. Tú sabes lo que es, lo que significa y lo importante que es para ti que nosotros como hijos tuyos seamos leales, seamos fieles, seamos siempre hombres que te amen, que te busquen, que deseen hacer tu voluntad de manera voluntaria, Señor. Yo te ruego que derrames tu espíritu en nosotros y que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que nos dispongas a ser obedientes a ti, a caminar como tú quieres, Señor, a honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, hermanos, que yo recuerde, creo que nunca se había compartido este tema desde el púlpito. Y bueno, también creo que es un tema difícil, es un tema que no es muy fácil abrazarlo, no es muy fácil recibirlo con alegría, porque es un tema que nos confronta, es un tema que nos incomoda, es un tema difícil de compartir, pero también difícil de recibir. Y por eso creo que algunos no se emocionan mucho o no les interesa mucho, pero hay otros que sí. Hay otros que los veo dispuestos, que los veo atentos y que están escuchando estos mensajes. Y bueno, como pastor, quiero decirles que también a mí me cuesta trabajo. Ha sido pues un tema que no es fácil desde el punto de vista, por ejemplo, una de las cosas que me impactó fue saber que a veces la lealtad como un pecado es una de las cosas que menos confesamos, ¿no? Es algo que difícilmente confesamos al Señor, no sé, que mentimos, que robamos, que nos enojamos, que hacemos ciertas cosas, pero casi nunca le decimos al Señor, perdóname por ser desleal. Y pues eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y también saber que Dios, como lo oraba, ha sido el que más golpes ha recibido de parte de la deslealtad de los hombres, de los ángeles. Y nosotros pues debemos entender lo importante que es para Dios este tema. Tengo un poco de como se me está cerrando la garganta, entonces como que se me va la voz, no es que quiera llorar, sino que se me va la voz un poquito. Sí, gracias. Entonces, pues como pastor, hermanos, yo creo en mi corazón que aunque sea un tema
complicado de compartir, pues yo debo, si el Señor puso este tema en mi corazón y si ha sido un problema que se ha estado presentando últimamente en nuestra congregación, pues yo creo que debo ser fiel al Señor, obedecerlo y compartir lo que Él quiere que comparta. Y perdónenme que lo diga, pues aunque incomode un poco, ¿no? Entonces, me gustaría dejar algunas definiciones y también contestar algunas preguntas con la intención de entender bien la importancia de la lealtad. En primer lugar, quiero que quede bien claro lo que es la lealtad y lo que es el compromiso. Y bueno, quiero preguntarles, ¿la lealtad es un compromiso? Levanten la mano los que dicen que sí es un compromiso. ¿Ok? Ahora levanten la mano los que no creen que sea un compromiso. Muy bien. Bueno, pues ganaron los más poquitos. Efectivamente, no es un compromiso la lealtad. La lealtad y el compromiso son muy, muy distintos el uno del otro. Hay mucha diferencia entre ser leales y estar comprometidos. El compromiso tiene que ver con la fidelidad, ¿sí? Y la lealtad tiene que ver con el amor, o sea, va más allá. Otra cosa que quiero dejar bien clara es que el compromiso no puede exigir lealtad. Mientras que todos podemos estar, no sé, en un equipo de trabajo, puede ser en un equipo de servicio, pues siempre va a haber alguien que esté comprometido. A lo mejor la mayoría pueden estar comprometidos y ser fieles a lo que están haciendo, a la causa que están ejerciendo o lo que están llevando a cabo. Pero no todos los que están comprometidos aman lo que hacen. ¿Sí? No sé si eso esté claro. No todos, tú puedes ser comprometido en tu trabajo, no significa que ames lo que estás haciendo. Lo haces tal vez porque no te queda de otra, ¿no? Y como decía Rubén, nadie se sienta coaccionado, ¿no? Cuando quiere servir. Y puede ser que alguien esté sirviendo en algo que no sea realmente lo que ama. Entonces, si eres un líder en un equipo de servicio o un líder en algún área, pues es muy probable que identifiques o que te des cuenta que los integrantes del equipo no todos son leales. No a todos les agradas, no a todos le caes bien y no todos te quieren como quisieras, ¿no? Y esto no es que sea algo malo o que sea algo incorrecto, simplemente pues no hay un amor o no hay una lealtad allí. Entonces, para que como iglesia podamos ser leales, como servidores podamos ser leales, pues no es algo que puedas obtener por tu esfuerzo. No es algo que digas, le voy a echar ganas y voy a ser una persona leal. No es así. No es de esa manera. La lealtad solamente nos la puede dar Dios. Es algo que clamando a Dios, pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón, vamos a poder recibirla si el Señor nos la quiere dar. Entonces, es un tema que va más allá, ¿sí? No es decir, este año, este es el año en el que ahora sí me voy a comprometer y como meta mi objetivo va a ser, como ponemos otros objetivos y como ponemos otras metas, en el tema de la lealtad solamente puedes clamar a Dios que en su gracia y en su misericordia la derrame en tu corazón. Entonces esto es lo tercero, que solo Dios puede dar esa lealtad.
Si no la da Dios, nunca la vamos a tener. ¿Ok? Entonces tengamos esto bien claro. Y la lealtad es un producto de la gracia de Dios, algo que Dios imparte, es parte del amor que Dios nos da para que nosotros también demos ese amor a la gente, a los demás. Entonces, para que la lealtad sea pura, y eso sí es muy importante, pues esta debe de ser voluntaria. Debe ser voluntaria la lealtad. El compromiso puede ser algo temporal, ¿sí? Tú estás comprometido un tiempo, puedes estar en un trabajo comprometido, con la playera bien puesta, te corren de ese trabajo y se acaba el compromiso, ¿sí? Sin embargo, la lealtad, pues es algo que es para toda la vida. Es algo que cuando tú lo entiendes, que cuando tú la recibes de parte de Dios, es algo que pase lo que pase, tú la vas a dar, y es algo que no se va a acabar, que va a ser para siempre. Y por lo mismo, pues la lealtad no puede exigirse, no puede demandarse. Entonces, cualquier líder, cualquier pastor, cualquier autoridad que quiera exigir la lealtad, pues en realidad no la ha entendido, no la ha comprendido. Entonces, permítanme darles un ejemplo más práctico que distinga el compromiso de la lealtad. Supongamos que has tenido una ruptura en tu relación, que has tenido un problema, y pues siempre que hay un problema así, pues lo que intentamos es como restaurar el daño, estar bien. Entonces, si esa ruptura ocurrió con alguien que estaba comprometido contigo, va a ser fácil que tú puedas lograr que otra vez esté bien contigo, ¿sí? Cuando la lealtad se rompe, por ejemplo, entre esposo y esposa, ¿qué tema se les ocurre de deslealtad entre el esposo y la esposa? Un engaño, ¿no? Una infidelidad. Cuando la lealtad en esa forma de amor se rompe, es algo que cuesta mucho trabajo recuperar. Y por eso nosotros vemos en la Biblia, pues que el Señor permitió la carta de divorcio tratándose de estos temas de deslealtad entre el matrimonio. No es fácil y tampoco es imposible, ¿sí? Se puede perdonar, se puede restaurar el corazón, y puede una persona que estuvo en una situación así volver a estar bien. Sí se puede, pero es muy difícil. Pero si esta persona siente que la lealtad fue violada o rechazada, pues siempre va a ser mucho más difícil restaurar a una persona que estaba así. No es lo mismo cuando hay solamente un compromiso, no sé, alguien que estaba en la alabanza, estaba comprometido, de repente, no sé, a lo mejor vio algo malo o escuchó un comentario malo en él, y bueno, pues había un compromiso, no había un lazo muy fuerte, y bueno, pues a lo mejor con una disculpa eso queda arreglado, ¿no? Pero cuando se trata de restaurar una relación entre padre e hijo, entre esposos, entre hermanos, es un poco más complicado. Y esta es una razón por la que les digo que en la Biblia vemos que el Señor permite el divorcio en esos casos específicos, ¿no? Entonces, ¿es irreparable? Como ya les dije, la lealtad se puede perder, cuesta más trabajo, pero se puede recuperar. Ayúdenme por favor a proyectar Proverbios 2, 18, 19.
Fíjense lo que dice esta cita. Bueno, la tengo, creo que es en... A ver, voy a leerla como la tengo yo, a ver si se saben qué versión es o alguien que tenga alguna versión. Dice, el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada. El hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada. Esto nos deja ver cómo cuando hay lazos fuertes de lealtad y esa lealtad se rompe, es mucho más difícil que se pueda restaurar a una persona. Cuando pedimos consejo a algunos ancianos en relación al tema de nuestro hermano David Quero, alguien nos dijo que aquí iba a ser muy difícil que pudiéramos restaurarlo, que iba a ser muy complicado, y nos dieron el consejo de que permitiéramos que fuera restaurado en otro lugar. Sin embargo, no siempre es algo irrecuperable, ¿sí? Pero, por ejemplo, otro ejemplo que vemos en la Biblia es el de Pedro. Pedro fue desleal a Jesús, ¿están de acuerdo? Pero la deslealtad de Pedro, yo creo que tenía sus raíces en una pérdida de fe, al grado de negar a Jesús. Fíjense hasta dónde llegó Pedro, al grado de negar a Jesús, pero no perdió el amor. Pedro amaba a Jesús, Pedro lo amaba, y ese amor hizo que él otra vez pudiera estar con Jesús. Por eso más tarde Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Sí recuerdan? Porque tiene que ver la lealtad, tiene que ver con el amor. Y el Señor le dice a Jesús, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y otra vez le pregunta, ¿me amas? Sin embargo, vemos la deslealtad de Judas. Yo creo que Judas no amaba a Jesús. Y lo vemos, por ejemplo, cuando esa mujer se acerca con un perfume caro, lo rompe y lo derrama en los pies de Jesús, y él se enoja y dice, ¿qué desperdicio? Eso muestra que no tenía amor. Si tuviera amor, no hubiera expresado eso de molestia y de decir, ¿cómo es posible que este desperdicio lo hubiéramos tomado y se lo hubiéramos dado a los pobres hubiéramos sacado más ganancia con eso? Porque no amaba a Jesús. Entonces, cuando Judas se vio desleal, fue debido a una pérdida de amor, y eso ya no pudo, eso ya provocó que él no pudiera regresar a amar a Dios o a restaurarse, ¿sí? Entonces, la lealtad de uno fue restaurada, que fue la de Pedro, pero la lealtad de Judas no fue restaurada. Ahora, con esto quiero recordarles la definición que yo les di al principio de lealtad. La lealtad es una fidelidad noble e inquebrantable, arraigada en la fe y en el amor, que une corazones con un propósito común. Esto es la lealtad. Ahora, ¿qué es la deslealtad? Bueno, la deslealtad es una terrible plaga que debilita familias, iglesias y negocios. Eso es la deslealtad. Y cuando nosotros vemos en la Biblia la define como traición. La Biblia define la deslealtad como traición. Por ejemplo, si vamos a Jueces 9:23, no la proyecten, solo la menciono. Dice, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem, y estos traicionaron a Abimelec, y en otras versiones dice, fueron desleales. Entonces, yo les quiero preguntar,
¿Alguno de ustedes tiene problemas con su autoridad? No respondan, solo piénsenlo. Piensen en alguna autoridad. Pueden ser tus padres, jóvenes que están aquí. Yo recuerdo cuando era joven que tenía problemas con mis padres. Yo era un rebelde, me portaba mal. Mi papá me hablaba constantemente me estaba exhortando, diciendo, regañando. Y yo recuerdo que ya estaba harto de mi papá. Y yo decía, ya, que no me diga nada. Pero puede ser algo que por algún tiempo estemos mal con alguien, estemos con una mala actitud y que estemos resistiéndonos aun cuando nos están pidiendo algo bueno y algo que nos conviene, ¿no? Y lo mismo puede pasar con tu esposo. Alguien, una mujer casada, puede estar mal con su esposo todo el tiempo, irritada, viendo solo los errores. O con tu pastor, ¿no? Aquí somos 5, ahí nos la repartimos. Pero puede estar alguien mal con 4, o con 3, o con 1, y hay uno en especial que no les cae. Y por eso solo buscan a fulanito o a sutanito y tienen sus momentos de estar con uno y estar con otro. No somos así. O puede ser con tu jefe en el trabajo. No lo soportas, no lo aguantas. ¿Alguien ha tenido jefes que no aguante y que no soporte? Yo he tenido jefes así, que ya me pesaba levantarme para no oírlo. Me costaba trabajo. Ahora, si tienes algún problema con alguno de estos que te acabo de mencionar, ¿qué debes hacer? ¿Qué se te ocurre que debes hacer? Yo te voy a dar 3 recomendaciones. La primera, guarda tu lengua para no difundir eso que sientes, que puede ser real. Puedes tener argumentos verdaderos, de molestia, de enfado, de desagrado, pero yo te digo, guarda tu lengua para que no difundas con los demás. El pastor Chucho hoy en la clase nos decía que en Año Nuevo se escribió con su hermano y su hermano le decía, qué bonita niñez tuvimos. Nosotros hemos oído al hermano Chucho y él nos ha dicho pues que no disfrutaba. Y él le decía, nos decía, siendo hijos del mismo padre y viviendo en un mismo lugar, él tenía un concepto completamente diferente al que yo tenía. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Uno bien contento por la infancia que tuvo y por el padre que el Señor le dio. Y el otro viendo injusticias y cosas que muchas veces no le agradaron y le lastimaron su corazón. Entonces, cuando nosotros compartimos con alguien eso que está en nuestro corazón, que está mal, que nos afecta, que no nos deja estar bien con una persona, ¿sabes qué estás haciendo? Estás envenenando el corazón de la otra persona, que a lo mejor está bien, ¿sí? Y le dijo su hermano, a ver, ¿cuándo platicamos? Y el pastor Chucho dijo, yo tengo que tener cuidado de lo que digo de mi padre, porque yo he dejado una imagen por hablar solo lo negativo y he dejado una imagen. Y entonces se puso a hablar cosas positivas de su papá que no conocíamos, ¿sí? Se balanza la cosa. Pero cuando siempre estás hablando mal de alguien, cuando siempre te estás quejando de alguien, cuando siempre estás con esa actitud de desagrado por alguien, eso que tú dices
el que te oye se contamina. Por eso la recomendación es: guarda tu lengua para que no difundas con los demás ni los contamines. ¿Sí? En segundo lugar, yo te recomendaría: ve directamente en privado con esa persona, con tu líder, con tu pastor, con tu esposo, con tu papá, quien sea, y practica lo que dice Mateo 18. ¿Me pueden ayudar proyectando los versículos del 15 al 17 en la Nueva Traducción Viviente, por favor? En estos versículos, lo que se busca es ganar a tu hermano o a tu hermana. Dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a esa persona. ¿Ve cómo es mejor ir, buscarlo, hablar con él sinceramente, decirle, y no estar acá cuchicheando y diciendo: es que ya me tiene harto, es que no lo soporto, es que siempre es lo mismo, es que siempre me dice? Evítate eso. Ve directamente, sana de raíz el problema. ¿Sí? En tercer lugar, si tú no estás dispuesto a dar ese paso de ir, de buscarlo porque te cuesta trabajo, porque es difícil, por lo que sea, guarda tus opiniones para ti. ¿Sí? Guarda tus opiniones para ti y cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Olvida el agravio. Olvida lo que te hicieron y deja de estar cuchicheando y deja de estar quejándote. Esto va a ayudar a que no afecte tu corazón y no se contamine y no tengas un corazón de amargura. Isaías 33:1. Dice: ay de ti que saqueas, en la Nueva Traducción Viviente, si es posible. Dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás saqueado, y cuando acabes de hacerle deslealtad, se hará contra ti. Es muy importante que tomemos en cuenta este versículo. Hay quienes todo el tiempo están haciendo el mal, todo el tiempo están lastimando, todo el tiempo están ofendiendo a otros, todo el tiempo están apachurrando el espíritu de la gente. Y muchos se sienten mal con esas personas por ser así. Pero dice aquí: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, pareciera que no va a pasar, pero va a pasar, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará deslealtad contra ti. ¿Saben qué hacen las personas desleales? Las personas desleales buscan voltear los corazones de los hijos contra los padres. ¿Sí? Y siempre están diciendo: este líder es peligroso, es un legalista, es un controlador, es un embustero. Esa es la forma de hablar de los desleales, que siempre están queriendo señalar y hacer que los demás estén observando eso. Ahora, por supuesto que es posible que un líder tenga estos defectos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que los líderes o que los pastores o que alguien que tiene autoridad o que está al frente de alguien no tenga estos defectos. Sí los puede tener y puede tener más, pero no es correcto ni tenemos derecho a estar señalando y a estar enfrente de todos y teniendo reuniones para estar hablando de eso.
Es por eso que el tema de la lealtad es un tema muy delicado, hermanos. Es un tema que requiere discernimiento, es un tema que requiere sabiduría de lo alto y que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar preocupados por vigilar la forma correcta y vigilar no hacer juicios injustos, ¿no? Aquellos que hacen campaña en contra de un líder, ¿saben qué desean? Las personas que hacen campaña en contra de alguien, lo único que desean es tener seguidores para ellos. En el fondo, esa es la intención. Y Pablo nos alertó de esto. Fíjense lo que dice Hechos 20:30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se van a levantar? De aquí mismo se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Fíjense que los Absalones, déjenme decirles así, tienen su propia unción. Una unción que cuando los escuchas es bastante convincente, ¿sí? Sobre todo para atraer a las personas que son faltas de entendimiento. ¿Qué es lo que hacía Absalón? Perdonaba deudas, se congraciaba con la gente, ¿sí? Lo que no hacía el padre lo hacía él. Él era buena onda para hacer sentir a los demás que él sí los oía, que él sí los escuchaba. ¿No hay una astucia en eso? Bueno, hay una unción en eso, ¿no? Si le podemos llamar unción. Tiene su no cualquiera que se levanta y que quiera hacer eso va a ser aceptado a la primera. Tiene su gracia, tiene su forma para poderse ganar a la gente. No estoy diciendo que sea positiva, es negativa. Y miren, todos cometemos errores. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones de este tipo. Y todos en algún momento hemos necesitado de nuestros consiervos, de nuestros pastores, para que nos cubran con amor y no publiquen nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros defectos delante de los demás. Y tenemos un montón de citas y un montón de cosas que como pastores, como autoridades podríamos hacer con libertad, pero por amor, por lo que dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando fue el adulterio de Paco Fermín, los pastores decidieron cubrir, no decirlo como lo estoy diciendo yo ahorita, decidieron cubrir por amor y decidieron no dar detalles. Y si alguien estaba inquieto, le dijeron, búscame y te doy los detalles. Pero no quisieron hacerlo públicamente. Lo mismo hicimos en un buen rato con David. Por un buen rato no quisimos dar detalles por amor, para esperar que reaccionara, para esperar que otra vez él estuviera bien. Pero a veces, por causa de haber perdido el amor, pues lo que sobresale
no es el agradecimiento o una reacción correcta, sino lo que sobresale es la deslealtad. Y muchas veces se usa ese silencio para seguir mal en vez de arrepentirse. Quiero leerles esta frase que leí de Bob George. Dice: la verdad en la mano de un hijo desleal se convierte en una espada que corta y hiere. En lugar de servir al Padre, lo desmiembra. La lealtad, en contraste, opera bajo un fuerte y saludable temor del Señor, recordando lo que Él dijo: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Eso está en el Salmo 105:15. Entonces, ¿cómo debemos responder a la deslealtad? ¿Cómo debemos responder a la deslealtad? Cuando un líder ve que se está fermentando la deslealtad, ¿cómo debe responder? ¿Qué debemos hacer? ¿Debe confrontarla o debe esperar a que sea el Señor el que nos defienda? Bueno, yo digo que hay tiempo para todo, ¿sí? Hay un tiempo para dejar solo a Judas y permitirle revelar esas intenciones verdaderas. Eso hizo Jesús, lo dejó, ¿no? No sabía que lo iba a traicionar y él no le dijo: ya sé que me vas a traicionar. Nunca lo vemos en la Biblia que le haya dicho: a ver, Juditas, vente para acá. Yo sé que tú me vas a traicionar. Yo sé que ya estás en pláticas para ver la manera de entregarme. Nunca vemos al Señor confrontarlo así. Lo deja y hasta le dice: haz lo que tienes que hacer. Y sale y se va y hace lo que tenía que hacer. Pero también existe un tiempo para tomar una decisión inmediata y decisiva. No siempre se va a permitir y se va a dejar, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que la deslealtad, a menos que no se trate de una manera severa, siempre va a fermentar problemas. Siempre que estemos dando largas a ese asunto, siempre vamos a cosechar muchos problemas con una persona que no tiene su corazón comprometido, que no tiene una actitud leal ante sus autoridades, ante la iglesia, ante el Señor mismo. Entonces debemos tratar con ella. Entonces sí hay un tiempo que debemos tomar para tratar con esos asuntos. Y a veces hemos cometido el error de dejarlo y no tratarlo. Y esa ha sido responsabilidad de nosotros los pastores. Fíjense lo que dice 1 Corintios 5:7. Y tenemos estos versículos, los sabemos, los vemos, sabemos que es palabra del Señor, pero nos cuesta trabajo aceptarla y recibirla. Dice: desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Y Hebreos 12:15 nos dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjense, observemos cuidadosamente que debemos desactivar la deslealtad antes de que explote. Por eso trajimos este tema. Por eso queremos que ustedes lo escuchen, porque lo vemos, porque nos hemos dado cuenta que muchos están confundidos y no saben qué hacer.
pero también es peligroso confrontarla de una manera prematura. ¿Sí? Mateo 13, 24 al 30 nos habla de la cizaña, ¿sí? Que por querer quitar la cizaña en un tiempo que no es el adecuado, corres el riesgo de dañar lo que es bueno, de dañar el trigo, ¿no? Y si las cizañas son confrontadas prematuramente, los faltos de discernimiento pensarán que estamos arrancando el trigo. ¿Y qué debe hacer entonces un creyente cuando ve a otro creyente que es un desleal? Un creyente ve a su hermano actuando con deslealtad. ¿Qué debemos hacer? Pues el consejo de Pablo fue: evita a esos. Ese fue el consejo de Pablo. Evita a esos. No te sientes a la mesa con ellos. Evítalos. Pero a veces nuestro corazón es tan grande y pretendemos que sea más grande que el corazón de Dios. ¿Y qué hacemos? No, pues ¿cómo lo voy a evitar? Al contrario, lo voy a invitar a mi casa. Se venga a comer a mi casa. Y juntos, y platicamos, y hacemos. Timoteo 3, 2, 5. Timoteo 3, 2, 5 dice: por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Cómo? Por esta razón, un anciano, un pastor, alguien que está al frente de una congregación, debe ser un hombre que lleve una vida intachable. ¿Cómo se sentirían ustedes de saber que aquí los pastores coquetean con las hermanas? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían de saber que los pastores aquí prestan a rédito a los hermanos y sacan ganancia de eso? Da risa, ¿no? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían saber? Y yo sé que los hijos de los pastores siempre están en el ojo de toda la gente y siempre se les exige más, pero tienen una responsabilidad por ser hijos de los pastores. Y por ser hijos de pastores, deben de tener una vida de ejemplo, de rectitud, y no debe haber acusaciones, ni para el pastor, ni para la esposa del pastor, ni para sus hijos. Por lo que dice allí, dice que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir simplemente y tener una buena reputación. ¿Quién estableció esto? ¿Por qué tan exagerados? Fue Dios mismo. Él es el que está pidiendo que esa sea el requisito para estar al frente de una congregación y poderles hablar con autoridad, con libertad, con seguridad, sabiendo que eso es lo que pide el Señor. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Acabo de ir de vacaciones a Veracruz con mi familia. Llegamos con unos hermanos que nunca había visto. Y deberían de ver qué manera de atendernos, qué manera de tratarnos, como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Y llegaron otras familias sabiendo que estábamos allí y nos invitaron a sus casas y nos invitaron el helado y nos invitaron a comer y nos trataron de una manera increíble. Y uno de ellos abrió su corazón y nos contó por lo que estaba pasando su hijo. Tenía 2 meses que había pasado eso con su hijo. Su hijo había estado en una actitud rebelde,
empezó a trabajar, empezó a ganar dinero y empezó a alejarse de la iglesia y a tener una actitud incorrecta en la congregación, con los hermanos. Y este hermano nos decía que él estaba avergonzado por eso y que estaba muy preocupado y que no dejaba de clamar a Dios porque sabía la responsabilidad que tenía como padre, ¿sí? Hizo todo para restaurar a su hijo. Se lo llevó un mes a otro lugar en donde estuvo completamente trabajando a vista de un pastor muy estricto que lo tenía allí, autoridad del pastor. Y estando allí, su hijo enfermó. Y estuvo muy grave, muy grave. Y entonces el hijo, por el amor de su padre, recordó todo lo que su padre le había recomendado para que él se volviera al Señor. Y en ese momento él se postró y le dijo: Señor, perdóname por mi rebeldía, por cómo he estado con la iglesia, por la actitud que he tenido con mi padre, con mi madre, con mis hermanas. Perdóname. Y después ellos platicando llegaron a la conclusión de que el papá, el mismo día que él estaba orando al Señor, él estaba diciendo al Señor: Señor, haz lo que quieras con mi hijo. Si quieres, llévatelo, pero que se arrepienta, que se vuelva a ti, que te conozca, que te entregue su vida. Y le dijo: ¿a qué hora hiciste tu oración, papá? A esta hora, este día. Ese día yo me postré. Ese día yo estaba buscando al Señor y ese día me arrepentí. Y conocimos al muchacho. No, se notaba que hubiera tenido esos problemas, tenía una buena actitud, nos trató muy bien, estaba participando con todo con su papá y el papá era el más feliz de ver a su hijo así y no lo compartió. Y fue agradable, hermanos. Pero también, pues, nos dejó ver cómo todos pasamos por lo mismo, ¿sí? Todos tenemos las mismas luchas, todos tenemos los mismos problemas, todos estamos batallando con las mismas cosas. No tenemos por qué ser hipócritas o por qué ocultar la verdad. Esta es la realidad, pero acepta que tienes un problema, acepta que estás mal, acepta que estás fallándole a Dios y haz lo que tengas que hacer, pero no te quieras poner como el que estás bien. Ese es el problema del orgulloso, ese es el problema de estar aquí arriba y de querer mantener una imagen que no se tiene. Una imagen que estás aferrado a tenerla para que te escuchen y crean en ti. Pero no tiene nada de malo reconocer, y eso es algo que muchas veces hacemos como pastores. Nos hablamos directamente de los errores que vemos entre nosotros. Constantemente nos estamos uno con otro afilando y diciendo: es que esa forma de ser tuya, es que esa forma permisiva, esa forma de caminar, esa forma de verte no es correcta. Y me la dicen a mí, y se la decimos a Johnny, se la decimos al pastor Chucho, se la decimos a Memo, se la volvemos a decir, y estamos constantemente así porque queremos agradar a Dios, queremos cumplir con eso, queremos tener calidad moral para pararnos aquí y hablarles de la verdad y que la crean, ¿sí? ¿Cómo entonces deberías relacionarte con amigos que han sido desleales? Supongamos que tu amigo ha sido desleal y tú has hecho lo máximo, el máximo esfuerzo para reparar, para reconciliar, para que la ruptura sane, pero todo lo que hiciste
no sirvió de nada. Yo te puedo decir que ahora esa deslealtad ha producido una brecha que cada vez va a ser más difícil de sanar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante eso? La triste verdad es que donde la deslealtad ha endurecido a una amistad, en la mayoría de los casos ya no se puede hacer nada. Pero la única forma diferente es lo que Dios puede hacer. Y quiero que sepan que como pastores hemos estado, cada vez que tenemos una reunión, oramos por el pastor David. Eso no lo hemos dejado de hacer porque entendemos que Dios tiene el poder y Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. ¿Sí? Amamos a David y deseamos que las cosas estén bien, pero hoy en día, quiero que lo sepan, no están bien. No ha actuado bien y no es correcto muchas cosas que hace. Y no es solamente por querer hacernos pasar como que nosotros estamos bien. Hemos hecho todo lo posible, todo a nuestro alcance por que las cosas estén bien. Pero Dios, hermanos, Dios puede hacer algo diferente. Dios puede hacer algo distinto. Y para finalizar, acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 3, 1, 4. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Qué decía hoy la profecía? Que vienen tiempos difíciles, ¿no? Que vienen tiempos muy complicados. Bueno, aquí Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Qué orabas hoy, Rebe? Señor, que no veamos solo por nosotros mismos. ¿Sí? Eso oraba hoy Rebe, que no veamos solo por nosotros mismos. Dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Observen por favor lo que encabeza esta lista de los riesgos que habrá en los últimos tiempos. Los hombres serán amantes de sí mismos. Los hombres amantes de sí mismos solo pueden ser leales a sí mismos. ¿Sí? No pueden ser leales a los demás, solamente son leales a sí mismos. Lo que significa que no pueden ser leales a Dios y no pueden ser leales a la verdad de la palabra, no pueden someterse, no pueden obedecer, que era algo que el Señor nos pedía hoy en profecía. Nos decía: obedezcan, pero obedezcan. Yo los voy a bendecir, yo voy a estar con ustedes, pero obedezcan. Y la lista de Pablo comienza con la deslealtad y también menciona a los calumniadores. Dice: aquellos que calumnian a otros hermanos o hermanas, estos están volando todas las salvaguardias nobles de lealtad. ¿Sí? Y por último menciona a los traidores, ya para más claro. Así que en esa breve lista de males de los últimos tiempos, 3 cualidades señalan el espíritu de deslealtad que va a abundar en la tierra. Pero ahora no todo son malas noticias, hermano. ¿Sí? Mientras la maldad
hace erupción o va a hacer erupción en los últimos días, también el Señor está conservando un remanente fiel. ¿Sí? Está conservando un remanente fiel, un remanente que no se va a vender, un remanente que no va a ver por sí mismo, un remanente que va a obedecer al Señor, que cuando el Señor le habla y que cuando el Señor le exhorta y que cuando el Señor le trae palabra, va a tomar en cuenta lo que el Señor le está diciendo. Isaías 59:19 dice: en el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el occidente la gente respetará el nombre del Señor. En el oriente lo glorificará, pues Él vendrá como una tempestuosa marea, impulsado por el aliento del Señor. Y con Él vamos a ir los que estemos dispuestos a caminar en la verdad de su palabra. Casi no hacemos esto, pero yo quiero concluir orando y quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero pedirle al pastor Guillermo que ore, que nos ministre y que el que quiera caminar en lealtad, póngase de pie. El que quiera obedecer al Señor, el que quiera verdaderamente mantenerse en la verdad y no en la conveniencia, no en lo que le parece justo, no en lo que cree que es bueno, sino en lo que verdaderamente Dios le pide, aunque te cueste trabajo. Gracias, hermanos. Concédenos, Señor, vivir en paz, perdonando los agravios y reconociendo que todos fallamos, pero no permitas que haya traiciones ni deslealtades. Tú sabes que hay hermanos aquí que aman a mi hijo y que van con ellos y que vienen acá y que sufren en su corazón porque aman a David, que fue su pastor. Pero yo te ruego porque los definas. Te pido porque ellos sean leales a este lugar, si es aquí donde tú los has hecho crecer. Y si de alguna manera, por alguna razón, tú quieres llevarte a alguien de aquí, que seas tú, Señor, y no su carne, quien les mueva. Pero no permitas, Padre, que ni nosotros los pastores tengamos resentimientos ni rencores. No permitas que haya deslealtades y traiciones, porque si algo ofende tu nombre, es la división de tu cuerpo. Si algo te pone triste, Dios, es que creamos divisiones y traiciones. Te ruego por mi hijo David, te ruego por Fabiola, te suplico por mis nietos y te pedimos, Señor, que él regrese para irse después si tú quieres, pero que se vaya en paz y bien. Te pedimos, Padre, por los hermanos que lo aman, pero que no alcanzan a ver, que le hacen daño al apapacharle. Te rogamos, Señor, que tú definas bien sus corazones. Te rogamos que nos concedas poder ser uno para que el mundo crea. Que sean uno, dijo tu Hijo. Te lo pidió a ti, Padre. Y yo te pido que sean uno para que el mundo crea. Señor, saca de nuestros corazones todo rencor, todo resentimiento, todo odio, toda venganza. No permita, Señor, que sigan inquietando el corazón de tus hijos en este lugar con llamadas telefónicas, con invitaciones a salir del triunfo para irse para allá. Señor, concédenos serte fieles, concédenos ser leales, concédenos
poder permanecer como tú quieres que lo hagamos, entendiendo que aquí es el lugar donde tú nos pusiste y aquí es donde tú quieres que te sirvamos. Afírmanos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Y te suplicamos que tu gracia sea en los hogares aquí representados, que tu misericordia, Señor, se manifieste en sus casas. No traigas maldición, no traigas consecuencias, Señor, como Judas las tuvo. Mejor, Señor, si nos equivocamos, que tú pongas en nosotros la disposición de reconocer cuando nos hemos equivocado, para poder contestarte que sí te amamos, aunque 3 veces nos lo preguntes. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén.